Ah, bueno. Ahí se va ubicada la pizarra. Sí se puede ver la pizarra. Sí, señora. Ahí se ve Sí. perfecto. Ah, bueno. Entonces, el tema en esta mañana es sobre la línea de restauración. Y nosotros en el libro de la educación encontramos que el gran tema central en la Biblia es el plan original de Dios. Extender el reino de los cielos aquí en la tierra y poner al hombre creado a la imagen de Dios como rey. Entonces, nosotros también nos damos cuenta que la entrada del pecado fue en Génesis 3. Ahí aparece la entrada del pecado y la propuesta de otro reino. Entonces, el plan de la salvación es para recuperar el reino perdido. Dios conduce a la humanidad en un viaje, a través de un viaje de tierra nueva a tierra nueva, porque el plan de Dios, la intención original la intención de Dios es que volvamos al plan original de Él. Dios tiene un plan inicial, un plan original, y otros que no son tan óptimos como consecuencia de las malas decisiones que ha hecho el hombre. Entonces, en los estudios que este movimiento ha tenido recientemente, se ha enseñado firmemente que la prueba en nuestra dispensación son las teorías de conspiración, porque ustedes se dan cuenta que las teorías de conspiración están en la base de todo. Y es racismo y sexismo. Entonces, las teorías de conspiración es racismo y sexismo, porque hay dos puntos de discriminación que se han identificado a través de la metodología por medio de parábolas, de línea sobre línea, comparando y contrastando, interno y externo. Ahora vamos a estudiar solo el asunto del racismo, el asunto de la raza, en la línea de restauración. Entonces, si nosotros vamos al libro de Génesis, necesito que los hermanos me colaboren con algunas citas. Entonces, vamos al libro de Génesis 9, 18 y 19. Y Génesis 9, 18 al 19. Yo lo tengo. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta nosotros, vamos a dar cuenta en el libro de Génesis nuestros patrones parecidos o comunes. Cómo entra un pecado en una familia común de la cual nosotros descendemos e introduce la desigualdad después de que al principio en la Tierra Nueva había igualdad perfecta. Todos los hermanos eran iguales. Pero vamos a leer Génesis 9, 18 y 19. Dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Muy bien, gracias, Lili. Aquí nosotros volvemos a la historia de Noé, su esposa y sus hijos, ¿verdad? Sem, Can y Jafet. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta que esta tierra nueva salió porque la tierra estaba llena de violencia y de maldad, porque el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces esa tierra fue destruida por un diluvio. Así que Dios creó una tierra nueva. Así que tenemos una tierra nueva y nuestros padres comunes que son Sem, Can y Jafet, de los cuales descendemos nosotros. Pero si nosotros seguimos leyendo, aquí nos damos cuenta que Noé plantó una viña, ¿verdad? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba cubierto en medio de su tienda.
estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Después despertó Noé de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que entró en la historia otra nueva persona, ¿verdad? Canaán, el hijo de Cam. Y Noé en el versículo 25 dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Aquí nos damos cuenta que entró un pecado y hubo una maldición. Y si nosotros vamos a las citas de la hermana Elena, ella dice que Canaán, que la posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. Entonces, Noé lo había maldecido, ¿verdad? Lo había condenado a ser un esclavo. Y aquí nos damos cuenta que es el comienzo de la esclavitud en la Biblia. Aunque este juicio fue aplazado por muchos siglos, hasta que ellos cerraron su puerta de gracia y se convirtieron en esclavos de sus hermanos. Entonces, vemos, ahora vamos a la historia de Abraham. Vamos al libro de Génesis 17:23. Si alguien lo encuentra, por favor, lo puede leer. Génesis 17:23. Yo lo leo. Dice, Bueno, gracias. dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Muy bien. Aquí nosotros nos damos cuenta que Abraham tomó a su hijo, ¿verdad? Y a todos los varones de su casa y los circuncidó. A todos los comprados por su dinero. Aquí nos damos cuenta que Abraham era un dueño de esclavos, ¿verdad? Era, compraba personas, compraba y vendía personas. Y él los iba a circuncidar, quisieran ellos o no quisieran, porque ellos no tenían elección, porque ellos eran esclavos. Entonces aquí nos damos cuenta que Abraham era un esclavista. Hay un libro que escribió el Sur en el tiempo en el año de 1868. Este libro fue escrito por el Sur, porque ellos, en este libro que escribió el Sur, ellos están colocando ahí todos los argumentos bíblicos a favor de la esclavitud. Ellos defendían la esclavitud con un así dice el Señor, con todos los argumentos bíblicos que habían. Y entonces ellos dicen, la maldición pronunciada por Dios mediante Noé no tenía limitaciones, era perpetua y se extendía de generación a generación. Se ve que pasa de Noé hasta Abraham, y Abraham era padre de los fieles y amigo de Dios, y era un dueño de esclavos. Entonces, ahora vamos a ver el Levítico 25 en la historia de Moisés. Vamos a ver Levítico 25, 35 al 39. Alguien que lo tenga, que tenga la bondad de leérmelo. Ya lo tengo. ¿Cuál? Ah, bueno. Levítico 25, 35 al 39. Gracias, hermano.
Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Muy bien. Aquí nosotros nos damos cuenta que aquí inicia, este es el inicio de la tierra gloriosa Alfa, en la historia de Moisés. Aquí se está, pero aquí también, en esta historia se está instituyendo la esclavitud, en el inicio de la historia Alfa, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que Dios está haciendo una distinción entre dos clases de personas. Aquí el Señor está diciendo cuál es la manera en que ellos iban a tratar a los pobres de Israel. ¿Cuál era la manera en que ellos iban a tratar a los israelitas? Y porque los israelitas tenían cierta clase de derechos que los de otras razas no tenían, ¿verdad? Ellos tenían unos derechos especiales por el solo hecho de ser israelitas. Entonces, si nosotros leemos en el versículo 42, dice, porque son mis siervos los cuales yo saqué de la tierra de Egipto. Ellos no serán vendidos a manera de esclavos. Y el 43 dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Y en el 44 dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieren, serán de la gente que están en vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. También en el 46 dice, y podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios hace esa distinción entre los israelitas, pero nos damos cuenta también que aquí no se encuentra ningún criterio cómo era que iban a ser tratados los que no eran israelitas, los que no tenían la nacionalidad de israelita, ¿verdad? Aquí no hay ningún criterio cómo iban a ser ellos tratados, los de las otras naciones, cómo iban a ser tratados, ¿verdad? Pero aquí fue instituida la esclavitud, ¿cierto? Por un así, dice el Señor. Vamos ahora a la historia de Salomón. A la historia de Salomón. En Primera de Reyes 9:20. Primera de Reyes 9:20. Ya la tengo. Entonces, 9:20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, Sí. fereceos, heveos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel. Muy bien. Entonces aquí nos damos cuenta que Salomón va a listar 5 naciones, ¿verdad? 5 naciones que no son de la tierra gloriosa. Y si nosotros leemos el versículo 21, dice, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy, o sea que fuesen esclavos. Y el 22 dice, más ninguno de los hijos de Israel impuso a Salomón servicio, ¿verdad? Estaba la distinción, ¿verdad?
entre los hijos de Israel y las demás personas. O sea que los hijos de Israel no podían ser esclavos. Aquí nosotros nos damos cuenta que Salomón seguía fielmente todas las instrucciones de Dios, ¿verdad? Tal como fue instituido por Moisés, ¿verdad? Entonces, en el libro que escribieron los del sur, ellos dicen ahí en ese libro, la verdad no pierde valor por causa del tiempo que pase. No les puedes tener respeto a ella simplemente porque sea más reciente. Entonces los del sur de 1868 tenían un así dice el Señor de la Biblia para continuar con la esclavitud. Ellos tenían argumentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a irnos al libro de Filemón. Aquí, en la historia de Pablo, ¿verdad? Aquí nosotros nos damos cuenta que se establece la tierra gloriosa. La tierra gloriosa en la historia alfa y la omega, ¿verdad? Aquí en esta historia aparece Jesús. Aquí es la primera venida de Cristo. Y aquí en esta historia Pablo usó un argumento, ¿verdad? Para que el esclavo volviera a su amo, ¿verdad? Entonces, en esta historia se levantan unos nuevos rebeldes, ¿verdad? Por Juan, o sea, Juan el Bautista y Jesús, ellos se levantan. Es un grupo de personas que se levantan y bautizan personas y ellos reciben muchas acusaciones. ¿De quiénes reciben las acusaciones? De los fariseos conservadores. Ellos empiezan a acusarlos y a decirles, ustedes están destruyendo nuestra historia alfa, ¿verdad? Porque Jesús hacía todo en directa oposición, aún así dice el Señor. Entonces, en esta historia había una separación entre judíos y gentiles, ¿verdad? Pero Pablo acá decía que judíos y gentiles eran iguales, que no había distinción, que no había esa separación y que no habían derechos especiales, que judíos y gentiles eran iguales. Pero la acusación que los conservadores fariseos les hacían era que ellos estaban destruyendo su historia inicial y que ellos estaban en violación de las citas bíblicas, porque ellos decían, nosotros tenemos de nuestra parte un así dice el Señor, porque la mentalidad de los fariseos era que ellos eran una nación especial y que ellos tenían una identidad especial como israelitas y que ellos tenían que conservar su nación y que las citas estaban del lado de ellos. Así que el sur también escribe en una forma sarcástica. Ellos dicen, tú quieres decir que la Biblia está incompleta si quieres argumentar en contra de la esclavitud. ¿No te parece extraño que un libro tan grande como la Biblia, que no haya un espacio o una pequeña oración que diga que la esclavitud está mal? En la historia del Antiguo Testamento y en la historia del Nuevo Testamento no hay ni una declaración que diga que la esclavitud es mala. Entonces Dios en esta historia, Dios le revela a Elena G. de White que la esclavitud es pecado. Entonces ahora vamos a la tierra, a la otra tierra gloriosa, ¿verdad? Pero pasaron primero 1260 años. Ustedes saben que en esta época de los 1260 años era la época de la Edad Media, de la Edad Oscura. Esta época era la unión de iglesia y Estado y en esta época había violencia, ¿verdad? Esta época representa también a la época antediluviana, porque destruyó Dios a los antediluvianos. Entonces, en esta época, en línea sobre línea, aquí nos damos cuenta que Israel, el pueblo de Dios salió de Egipto perseguido, ¿verdad? Y entró a la tierra nueva que fue creada para ellos. Pero al ellos entrar en esta tierra nueva,
ellos tuvieron que hacer genocidio, porque esta tierra estaba habitada. Ellos tuvieron que destruir a los nativos de esa tierra, posesionarse ellos de la tierra y ellos instituyeron la esclavitud. Entonces, en línea sobre línea, nosotros aquí nos damos cuenta que las Naciones Unidas, ellos venían siendo perseguidos desde esta época, ¿verdad? Ellos venían siendo perseguidos y entraron a otra tierra nueva. Entonces, ¿qué era el problema que había? Que en esta tierra nueva también estaba habitada. Entonces ellos tuvieron que hacer genocidio. Ellos tuvieron que matar a los indios nativos americanos para posesionarse ellos de la tierra. Y también establecieron la esclavitud. Así que aquí en el año de 1798, en la historia Omega de la Tierra Gloriosa, había un desacuerdo entre los del sur. Los del sur, ellos decían que a nosotros no nos gustaría ir la gente negra, o sea, ellos decían que ellos no querían o no les gustaba hacerle daño a la gente negra, pero ellos decían que ellos, o sea, como ellos tenían las citas a su favor, ¿verdad? Entonces, si nosotros rastreamos los argumentos que ellos usaban con los argumentos que están diciendo hoy en día con el movimiento religioso de la derecha, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que los argumentos son los mismos, porque ellos acusaban: ustedes son liberales, ustedes son radicales, ustedes son como un grupo terrorista, ustedes oprimen, nos oprimen con sus visiones de antiesclavitud. Entonces, ellos decían que las citas bíblicas estaban de parte de ellos y que era lo mejor. Lo que ellos estaban haciendo era lo mejor para la gente negra, porque ellos, apoyándose en la idea de la libertad de creencia y la libertad de expresión. Es como, por ejemplo, ahora que hay, por ejemplo, los que tienen floristería, los que tienen sitios donde venden purines, porque yo he escuchado muchos temas en la iglesia adventista acerca de esto. Ellos, por ejemplo, los adventistas conservadores, ellos no les quieren vender a los homosexuales. Ellos no les quieren vender, si es una torta no se las quieren vender a los homosexuales que se van a casar, o si son flores, ellos no les quieren vender. Entonces, ellos dicen que se les está prohibiendo su libertad de conciencia, ¿verdad? Entonces, es el mismo argumento que usan ahora. Ellos dicen que se les está quitando su libertad de conciencia, ¿verdad? Entonces, ellos se toman de ahí para no hacer esto, o sea, para no servirles a ellos, no venderles. Entonces, aquí el sur, aquí se levanta Elena G. White y dice que la esclavitud es igual a pecado. Pero aquí Elena G. White dice que la esclavitud es igual a pecado, y ella dice que si Estados Unidos no se deshace de este pecado, va a pasar por los juicios de Dios. O sea, que este pecado es tan grande, es de tanta magnitud, que Dios iba a mandar juicios sobre Estados Unidos si no se deshacían de ese pecado. Entonces, pero Elena G. White, como ustedes saben, que la historia esto es una línea de progresión. Entonces, Elena G. White decía que la esclavitud era igual a pecado, pero ella estaba a favor de la segregación. Ella decía que los negros y blancos debían estar separados. Y ella decía que los negros no deberían hacer discursos políticos, no a la política, y que no deberían buscar la igualdad. No a la política, no a la igualdad, que deberían estar separados
que no deberían haber matrimonios interraciales, porque ella decía que podían haber problemas, decía ella. O sea, ella usaba sus argumentos. Entonces, en esta historia, nosotros nos damos cuenta, en esta historia, que entra a la escena Martin Luther King, ¿verdad? Martin Luther King entra antes de 1989. Entra Martin Luther King. ¿Y quiénes eran los que se oponían a Martin Luther King? Se oponían los evangélicos, ¿verdad? Porque ellos decían, nosotros tenemos que segregar, porque Dios hizo distinción. Entonces, pero Elena G. White decía esto porque ella estaba basada también en un así dice el Señor. Los fariseos, ellos querían conservar su cultura a través de las citas inspiradas. Y en la historia de la guerra civil, los de la derecha cristiana en nuestro tiempo, el movimiento de los de la derecha cristiana, el movimiento de los derechos civiles, ellos tienen una posición muy fuerte. Ellos argumentan que Dios es amor, pero si ellos quieren ser consistentes, ellos tienen que olvidarse de esa cita, ¿verdad? Cuando venimos a nuestra historia, nos damos cuenta que Dios coloca a un líder negro como presidente de los Estados Unidos. Dios coloca a Estados Unidos en las manos de un líder negro, que es Obama, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Obama hace discurso todos los días, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, en la historia de Martin Luther King dice que él sí va a luchar para ser político, que él sí va a ser político, que él sí va a luchar por la igualdad y que él iba a luchar en contra de la segregación. Pero aquí en nuestra historia nos damos cuenta que Obama fue el presidente bueno, ¿verdad? Y fue la última esperanza de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta también, ¿verdad? Estamos en la línea de progresión, ¿verdad? Obama hace discursos políticos todos los días, blancos y negros son iguales, no hay segregación y se permiten los matrimonios interraciales. Pero, a pesar de las citas bíblicas de Elena G. White, Dios intencionalmente puso a un hombre negro, a Obama, como presidente de los Estados Unidos. El movimiento, o sea, ahora interno, ¿verdad? El movimiento en sus campestres no hace segregación, porque esta no es una línea cortada. Esta línea es un viaje de tierra nueva a tierra nueva. Esta fue destruida por medio de agua y esta va a ser destruida por medio del fuego. Entonces nosotros nos damos cuenta que el pecado ingresó a la humanidad como un cáncer, ¿verdad? Y entonces Dios lo que está haciendo es que está llevándonos progresivamente a la restauración. Entonces, bueno, aquí terminamos, mis queridos hermanos, y me falta todavía este tema continúa, ¿verdad? Entonces, en mi próximo estudio lo vamos a continuar. Ahora solo traté con el asunto de raza. Entonces, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Muchas Martita. gracias, hermanita. Terminamos con una oración. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a orar.
Oremos. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias Señor por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque tú no nos has dejado a oscuras, porque tú nos amas demasiado Señor y nos hemos dado cuenta Señor a través de este movimiento que hay teorías de conspiración, todas estas verdades que hemos aprendido, Señor, a través de la raza, del sexismo, de la homofobia. Gracias, Señor, porque nosotros estuviéramos en tinieblas pensando que estas cosas eran buenas. Gracias, Señor, por la línea de progresión, porque tú nos llevas en este viaje, Señor, de restauración. Amén. Al evento restaurado que tú nos has preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para pasar a la siguiente dispensación. Amén. Y te pedimos, Padre, que a cada hogar aquí representado, bendice a la hermana Silvia, bendice su bebé. Gracias porque está bien. Permite que puedan nacer bien también. También te pido que bendiga a la hermana Yesenia, que bendiga a la hermana Liliana, al hermano Olivardo, que bendigas a cada uno en este ministerio, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, y nos des sabiduría para que nosotros podamos adelantar, para que podamos hacer todo óptimamente, que las demás personas, que muchas personas puedan unirse a este movimiento. Sabemos que es profético, Señor, y que tú vas a preparar, ya te estás preparando los que se van a unir. Señor, te damos gracias por tus maravillas y bendiciones y te pedimos que tú mores en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí. Gracias, hermanita.